Lección de amor de Bárbara Cartland, capítulo 7. Marisa lloró hasta el agotamiento y después, temblando de frío, de desventura, se desvistió y se metió en la cama. En medio de la oscuridad, se enfrentó a lo que había hecho y comprendió que el duque tenía razón en todo lo que le dijo. ¿Cómo, se preguntaba, pudo llegar a rebajarse tanto como para convertirse, como había dicho él, en una coleccionadora de lodo y en una calumniadora? Jamás creyó posible que un hombre fuera capaz de hablarle como el duque le habló. Sin embargo, era lo suficientemente honesta como para reconocer que estaba en su derecho de hacerlo. Él no sabía, y Marisa lo comprendía ahora por primera vez, que ella solo había sido un instrumento de rencor y de la amargura de su padre. Volviendo la vista atrás, recordó que, cuando tenía solo 5 años, su padre le había dicho: «Recuerda siempre, Marisa, que los hombres son crueles y bestiales. Evítalos, ódialos, porque aunque pretenden ser tus amigos, te clavarán un puñal por la espalda». Se daba cuenta en este momento también de que debido a que su padre tenía muy pocos amigos a quienes hablar, había conversado siempre con ella como si fuera un hombre contemporáneo suyo. Fue su padre quien, cuando ella creció, le había sugerido que escribiera para los periódicos y revistas, quien posteriormente le metió en la cabeza la idea de escribir un libro. Podía haberlo hecho él mismo, pero su padre solo sabía escribir en un estilo elaborado y pomposo. Y cuando Marisa descubrió los diarios de su tía abuela Augusta y se los enseñó, él había exclamado: «Interesante, muy interesante, Marisa. ¿Por qué no los conviertes en un panfleto, o mejor aún en un libro?» Hubo tantos escándalos en la época en que tu tía abuela Augusta escribió esas observaciones en su diario, que podrían resultar una lectura muy instructiva para las futuras generaciones. Se había detenido antes de continuar con un brillo de entusiasmo en sus ojos. Los Bocks, los Dandys, los Rakes, con los que Jorge IV se relacionó, tanto cuando era príncipe de Gales como cuando fue regente, eran tan disolutos que su vida debía ser una advertencia para toda la gente decente. «Supongo que hay libros que cuentan lo que hicieron», había respondido Marisa, sintiéndose ignorante en tales cuestiones. «Yo te buscaré libros», había contestado su padre, «y tú puedes continuar escribiendo la conducta de la sociedad hasta el presente. Nuestros nobles han arruinado el país. Todos ellos debían ser colgados de los postes de las lámparas». Hablaba con una furia contenida, y Marisa comprendía que de ese modo expresaba su sufrimiento. Ella era demasiado joven para comprender que su padre alimentaba el odio que sentía hacia Lord Eskdale, con los escándalos, con las anécdotas reprobables que ocurrían en el mundo social en que se movía el seductor de su esposa. Y no había sido hasta ese momento, en que empapaba la almohada con sus lágrimas, que Marisa empezaba a comprender la verdad. Su padre, con sus puntos de vista tan radicales, no sentía verdadera piedad por los mineros, por los trabajadores industriales, por los ancianos y los pobres. Se concentraba en realidad en un solo objetivo: atacar a los aristócratas y destruir la estructura social. «Qué tonta fui al no comprenderlo», se dijo Marisa en medio de sus lágrimas. Siempre había sentido un profundo resentimiento contra su madre, porque se había fugado con un hombre y la había abandonado. Pero ahora comprendía por primera vez que tal vez existieron circunstancias atenuantes en la conducta de su progenitora. Hermosa, poseedora de una belleza apasionada y de una naturaleza fuerte, se había casado a los 17 años con un hombre 20 años mayor que ella, serio y estudioso, que vivía aislado y detestaba desde entonces las actividades normales de la alta sociedad. Sus padres, deseosos de que contrajera matrimonio con un hombre distinguido, la habían empujado al altar. Marisa había oído decir a los sirvientes que a su madre le encantaba bailar y que soñaba con ir de cacería, pero que muy pocas veces tenía la oportunidad de hacerlo. Al conde no le gustaba el baile, y si iba de cacería, nunca llevaba consigo a su esposa. Sin embargo, posteriormente, cuando trataba a Marisa como si fuera un hijo varón, enseñó a ésta a disparar, y ambos emprendían largas caminatas dentro de la propiedad, a fin de cobrar buenas piezas. Marisa estaba segura de que no había tratado de compartir su vida con su joven esposa. De cualquier modo, después de 6 años de aburrimiento, un hombre joven, Lord Eskdale, había aparecido en la vida de su madre sin que ella pudiera resistirlo. Su padre no se había dado cuenta de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Ella debió haber amado a Lord Eskdale profundamente, pensó Marisa, y recordó que el duque había dicho que el amor era irresistible, algo de lo que no se podía escapar. ¿Cómo sabía el duque de esas cosas?, se preguntó, recordando que él también había soportado un matrimonio desventurado.
Se lo imaginó sufriendo como su padre habría sufrido. Y entonces, por primera vez, las personas a las que ella había deseado atacar se convirtieron en seres humanos reales de carne y hueso, no simples títeres formados por caracteres de la imprenta. En toda historia hay siempre dos versiones, le había dicho una vez la señorita Midfield. En realidad, había sido su institutriz quien contribuyó a formar su carácter. Ella le había enseñado cuanto sabía acerca de la naturaleza, y aunque provenía de una familia campesina, era una mujer que había leído mucho y dominaba varios idiomas. Y como Marisa era una niña solitaria, se forjó un mundo imaginario, poblándolo con hadas, duendes y dragones, y hasta caballeros de reluciente armadura, lo cual la hacía sentir un poco culpable. Por ello, al realizar las investigaciones para el libro que su padre le había sugerido escribir, le resultó divertido. Amaba los libros, disfrutaba con la sensación de tenerlos en las manos, con la emoción de darle vuelta a las páginas, preguntándose qué nueva información encontraría, o qué nuevo conocimiento ocultaría en las pequeñas letras impresas. Pero mientras hacía anotaciones sobre todos los hechos escandalosos que iba descubriendo, sentada ante el escritorio de su padre, jamás se le había ocurrido pensar que estaba jugando con la vida de personas reales, o que los personajes acerca de los cuales escribía podían sufrir tan profundamente como ella estaba sufriendo ahora. ¿Se le ha ocurrido alguna vez a su diabólica cabecita que los hombres y las mujeres hacen estas cosas porque son desventurados? Le parecía escuchar de nuevo la voz enfurecida del duque, y tembló al recordarlo. Evocó de nuevo la violencia de los labios de él sobre los suyos, la forma en que sus brazos la habían rodeado. Estaba furioso con ella y, sin embargo, había deseado tocarla. Marisa hubiera comprendido que la hubiera golpeado, pero en su lugar la había besado. Oyó de nuevo su voz temblorosa de rabia. Maldita sea, retírese de mi vista. Debía marcharse. Era un hecho ineludible. Si no lo hacía por su propia voluntad, el duque la arrojaría del castillo. Debía dejar Box, a Aline, debía dejarlo a él. Marisa lanzó un pequeño sollozo y al hacerlo comprendió la verdad. No quería irse. Le producía un dolor intenso pensar que en unas pocas horas todo habría terminado y no volvería jamás a ver al duque. Al mismo tiempo comprendió el motivo de su sufrimiento. Lo amaba. Por supuesto que era amor lo que sentía por él. Aquel dolor, aquella angustia interior que sentía, como si alguien le hubiera clavado una espada en el pecho, era amor. Él se lo había advertido, pero ella no lo creyó. Le había dicho que el amor era un fuego devastador que todo lo consume, una ola gigantesca que lo ahoga a uno sin que hubiera posibilidad de escapar. Lo que ella experimentaba ahora era aún más tumultuoso de lo que habían podido encerrar esas palabras. Lo amaba. Parecía imposible y sin embargo, Marisa sabía ahora que, aunque le había asustado la violencia de aquellos besos y la brusquedad con que él la había estrechado contra su cuerpo, no había sentido repugnancia ni se había sentido ofendida por sus caricias. Solo se había asustado porque era la primera vez que un hombre la besaba. Lo amaba aún antes de llegar a Box. Aquello que creía odio era simplemente amor. No era una compasión la que se había sentido en su interior cuando le reveló que Aline era su hija. Era amor. Un amor que anhelaba borrar la amargura que había llevado en el alma por más de 9 años. Marisa deseaba correr hacia el estudio, rodear con los brazos el cuello del duque y suplicarle que olvidara el pasado. La invadió una repentina ola de ternura, de cariño casi maternal, hacia aquel hombre que había sufrido tan injustamente. Amor, 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 repitió la palabra una y otra vez en la oscuridad, comprendiendo al mismo tiempo que era muy poco probable que volviera a ver al duque. No habría despedidas, no habría ninguna expresión de gratitud por el servicio que había podido prestarle. Y aun si él hubiera querido, por cortesía, agradecerle de nuevo lo que hubiera salvado de comparecer en un juicio de divorcio, sabía que no podría resistir la acusación de su mirada, el desprecio que reflejaba en su rostro. Impulsada por la repentina urgencia de marcharse, Marisa se sentó en la cama, tratando de pensar en lo que debía hacer. No tendría valor para decirle a Aline que se marchaba. La niña se alteraría mucho. Se aferraría a ella y le suplicaría que no se fuera. Sería una escena injusta para Aline, que Marisa no podría soportar. Debía proceder con más sutileza. Recordaba que la señorita Wishman le había dicho que era posible detener a cualquier tren que viajara en dirección de Londres en la estación del castillo de Box.
si los sirvientes instalaban una señal con ese objeto. Haré que Aline se vaya a montar, decidió. Al oír que el reloj de las caballerizas daba las 5, se levantó de la cama y corrió las cortinas. Todavía estaba oscuro y Marisa encendió las velas que había en el tocador. Comenzó a doblar su ropa y a colocarla en cuidadosos montones sobre la cama, de modo que pudieran guardarla rápidamente en los baúles, apenas se los subiera a su cuarto. A las 7:30, Marisa había arreglado todo cuidadosamente y se había lavado y vestido. Salió de su habitación, cerró la puerta tras ella y entró en el salón de clases. Gladys, la doncella que hacía la limpieza de esa parte de la casa, estaba encendiendo el fuego de la chimenea. «¿Hoy madrugó usted, señorita?», exclamó al ver entrar a Marisa. «Sí, Gladys, y quiero hablar contigo». Miró hacia la puerta del dormitorio de Aline, para asegurarse de que estaba cerrada y que la niña no podía oírlas. «Escucha, Gladys», comenzó a decir Marisa. «Tengo que irme repentinamente y no quiero que la pequeña Alice se altere al saberlo. Tan pronto como desayunemos, voy a mandarla a cabalgar y haré que uno de los palafreneros la acompañe. Cuando ella baje, ordena que 2 de los criados suban los baúles a mi habitación». Gladys la miró temerosa. Marisa añadió: «Pídele a una de las doncellas que te ayude a guardar mis cosas. Todas están sobre la cama ya dobladas. Todo lo que tienen que hacer es meterlas en los baúles y hacer que me bajen estos. Tomaré un tren tan pronto como estén listos». «Muy bien, señorita», contestó Gladys, «pero eso alterará mucho a mi lady. Vaya, si apenas ayer estábamos comentando cómo la quiere. El tenerla a usted aquí ha sido una bendición para ella». Gladys se detuvo para añadir con ansiosa mirada: «Volverá, señorita, ¿verdad?» «No sé cuánto tiempo tendré que ausentarme», contestó Marisa. Al decir eso, sintió un intenso deseo de volver algún día. Entonces se dio cuenta de que era imposible. Este era el fin de un capítulo en su vida y no había modo de volver la página hacia atrás. Temerosa de que Gladys advirtiera la desdicha que se reflejaba en su rostro, se dirigió a la puerta del dormitorio de Aline y la abrió. La niña estaba sentada en la cama leyendo un libro. «Oh, qué gusto que sea usted, señorita Mitton», exclamó. «Pensé que era mi niñera que venía a vestirme». «No tardará en llegar, seguramente», contestó Marisa. «¿No te gustaría que yo te ayudara a vestirte hoy?» «¿Lo hará de verdad?» «Me encantaría, aunque supongo que mi niñera se pondrá celosa». «Tal vez podamos darle una pequeña sorpresa y te encuentre lista y vestida cuando llegue», sugirió Marisa. Aline dejó caer a un lado el libro, se puso de pie sobre la cama y extendió los brazos. «Mire», gritó, «soy un hada que vuela hacia usted». Dando un gran salto, se colocó junto a Marisa y le echó los brazos al cuello. «La quiero mucho, señorita Mitton. Despierto todas las mañanas pensando en las maravillosas historias que va a contarme». «Tendrás que ir a cabalgar primero, Aline». «¿Te importaría que Hanson o alguno de los palafreneros te llevara? Tengo jaqueca». «Oh, pobrecita señorita Mitton. Lo siento mucho». «Gracias, Aline. Su dolor de cabeza empeorará si tuviera que cabalgar, ¿verdad?» «Sí, eso me temo, por eso no quiero montar hoy. Enviaré un mensaje a las caballerizas y haré que uno de los mozos te acompañe». «Preferiría quedarme con usted». «Oh, no, no, nada de eso», la contradijo Marisa. «Sería muy aburrido para ti y sé cómo te gusta montar. Además debes practicar mucho hoy para impresionar bien a tu padre cuando te lleve a cabalgar con él». «Estoy ansiosa de que llegue el día de mañana», dijo Aline, sonriendo. «¿Cree realmente que papá aprobará mi nueva falda abierta?» «Estoy segura de que sí». Recordó con una dolorosa sensación que el duque le había pedido que fuera a cabalgar con ellos, antes de saber lo despreciable y traidora que era. «No se ve usted muy bien, señorita Mitton», exclamó Aline con extraordinaria percepción, mientras Marisa la ayudaba a vestirse. «Es debido al dolor de cabeza que tengo», contestó Marisa. Se preguntó si la niña entendería si le dijera que lo que le dolía realmente era el corazón y no la cabeza. Marisa llevó a desayunar a Aline y aunque ella no pudo comer nada, se obligó a hablar en forma divertida y a decirle a la niña cosas que esperaba que recordara después. Abrigaba la loca idea de condensar en una hora todo lo que deseaba que Aline supiera por el resto de su vida. Anhelaba permanecer a su lado, y se preguntó si no influiría en su cariño el hecho de que se tratara de la hija del duque. Pero, después de pensar en ello un momento, comprendió que quería a Aline por ella misma. Amaba su naturaleza cálida y cariñosa, que había sido frustrada por un tratamiento equivocado a través de tantos años.
¿Recordarás darles las gracias a Hanson o a quien quiera que te lleve a cabalgar?, preguntó Marisa. Por supuesto, contestó Aline. Siempre doy las gracias a todos desde que usted me enseñó a hacerlo. Cuando bajaba la escalera ayer, oí que una de las doncellas le decía a la señorita Wishman: la niña tiene ahora muy bonitos modales. Casi siempre cuando uno escucha lo que otros hablan de él, oye cosas malas, dijo Marisa sonriendo. Así que puedes considerarte afortunada. Voy a tener siempre muy buenos modales con todos, excepto con Lady Wantage. Marisa se concretó a mirarla fijamente y entonces la niña rectificó. Está bien, no seré grosera con ella, nunca más, aunque no prometo ser muy amable tampoco. Eran casi las 10 de la mañana cuando Marisa llevó a Aline a la planta baja, en dirección de la puerta del frente donde la esperaba su caballo. Marisa vio que, en respuesta a su mensaje, no era Hanson, el palafrenero en jefe, quien acompañaría a Aline, sino un mozo más joven llamado Jim, por quien la niña tenía especial simpatía y con quien sin duda podría conversar más fácilmente que con el otro hombre, que llevaba más de 30 años en el castillo. Cuida muy bien a mi lady, le dijo Marisa a Jim. Quiero que haga bastante ejercicio, de modo que no tienen que volver hasta el mediodía. Muy bien, señorita, contestó Jim, y después dijo, dirigiéndose a Aline: empezaremos a galope, mi lady. Firefly está muy inquieta esta mañana. Te apuesto a que puedo ganarte, contestó Aline. Muy bien, mi lady, contestó Jim. ¿Qué ventaja quiere que le dé? Se alejaron conversando alegremente por el sendero principal. Aline se volvió una vez para despedirse con la mano de Marisa, quien tuvo que vencer su turbación antes de volverse hacia el mayordomo, que se encontraba junto a ella. Tengo que tomar un tren a Londres esta mañana, Turner. ¿Podrá ordenar que un carruaje me lleve a la estación aproximadamente en media hora? ¿Se va a Londres, señorita?, exclamó Turner con sorpresa. Por desdicha, sí, contestó Marisa, pero no le he dicho nada a la pequeña milady para no alterarla. Le dejaré una nota arriba para explicarle que me han llamado con urgencia. Muy bien, señorita. Marisa empezó a subir la escalera y luego al segundo piso, y al llegar al segundo piso pudo ver a través de la puerta abierta que 3 doncellas estaban guardando su ropa en los grandes baúles de tapa redonda que le había obsequiado la tía Lady Berrington. Hubiera querido gritar de dolor al contemplar aquella escena, encontrar alguna excusa, alguna razón para quedarse, pero recordó que debía marcharse, no solo antes que Aline volviera, sino antes de que el duque hubiera regresado de cazar. Había sentido un poco de miedo al levantarse, de que él estuviera en alguna parte del castillo. Por fortuna no tuvo que hacer ninguna pregunta, pues Aline lo había hecho por ella. Su señoría volvió anoche de manera inesperada, había dicho la niñera, entrando en el salón de clases. Se había puesto celosa como anticipara a Aline, porque Marisa había usurpado uno de sus privilegios y había vestido a la niña. Pero no pudo resistir la tentación de comunicar la información que tenía sobre el duque. Creí que papá no estaba aquí, había respondido Aline. Voy a cabalgar con él mañana. Bueno, pues ha vuelto, repuso la niñera con voz indiferente. De modo que tal vez su señoría te lleve a cabalgar con él hoy mismo, solos. Recalcando la última palabra, miró a Marisa con disgusto. Aline había dicho que todos iban a cabalgar con su padre el miércoles y la niñera ignoraba que aquella invitación incluía a la institutriz. ¿Cree que mi papá me lleve con él también hoy, señorita Mitton?, preguntó Aline ansiosa. Antes que Marisa pudiera contestar, Gladys, que ayudaba a uno de los sirvientes a servir el desayuno, intervino. Oí al señor Turner decir en la despensa que su señoría se había ido a cazar y que se había levantado muy temprano porque tenía que recorrer un camino muy largo. Entonces no puedo cabalgar con él hoy, ¿verdad?, dijo Aline un poco desilusionada. Si el duque andaba de cacería en un lugar distante, pensó Marisa, no volvería hasta las 6 de la tarde. Disponía de bastante tiempo para salir del castillo. Sin embargo, pensando en Aline, debía partir cuanto antes. Le escribió a la niña un cariñoso mensaje comunicándole que la habían llamado inesperadamente y urgentemente, y lo puso sobre un sobre dirigido a Aline, y lo dejó sobre la mesa del salón de clases. Entró en su dormitorio a pesar de que estaban trabajando 3 doncellas. Aún faltaba guardar mucha ropa. «Aprisa, guarden los vestidos de cualquier modo», dijo Marisa. «Oh, no, señorita», protestó Gladys. «No quiero que se arruguen». Marisa comprendió que no había modo de apresurar a las doncellas, por lo que bajó y se dirigió por el corredor hacia la oficina de la señorita Wishman.
Esta se encontraba acompañada del cocinero y ambos examinaban el menú para la cena de esa noche. La secretaria levantó la mirada, sorprendida, al ver entrar a Marisa. «Buenos días, señorita Mitton», dijo, y después añadió volviéndose hacia el cocinero. «Eso es todo. Si no puedes conseguir las codornices que tanto le gustan a su señoría, tendrás que servir perdices». «Muy bien, señorita Wishman», dijo el cocinero, y haciéndole una reverencia a Marisa salió de la habitación. «Pensé que había ido a cabalgar con Aline», dijo la señorita Wishman. «No fui con ella esta mañana», contestó Marisa, «porque recibí un mensaje urgente que me obliga a marcharme a Londres». «¿Marcharse? Espero que no sean malas noticias». «Me temo que sí», repuso Marisa con voz muy suave. «No le he dicho nada a Aline de que tenía que irme, pero le he dejado una nota arriba». «Oh, cielos, este sí que es un contratiempo. ¿Qué le diré a su señoría? Le preocupará mucho que se vaya, ahora que Aline está avanzando tanto en sus lecciones, y salvo el incidente con Lady Vantage, se ha estado portando muy bien últimamente». «Me alegra que lo piense así. Aline es una criatura encantadora. Creo, y ya se lo he sugerido al duque, que ella debería recibir sus lecciones con otros niños de su edad». «¿Y qué opinó su señoría acerca de esa idea?» «Dijo que lo pensaría». «Aliéntelo, señorita Wishman, a que lo haga. Usted misma debe tratar de convencer a su señoría. Después de todo, no se irá por mucho tiempo». «Espero que no, pero si así fuera, le suplico que le consiga a Aline una institutriz joven y comprensiva. Es muy fácil enseñarle cualquier cosa si uno logra despertar su interés. Usted es la única que lo ha comprendido así, pero no hablemos de buscar a nadie más. Volverá, claro que volverá. ¿Es su padre o su madre quien está enfermo?» «Ninguno de los dos, pero debo irme. Creo que mi equipaje ya debe estar listo», dijo Marisa y le extendió la mano a la señorita Wishman. «Adiós, y gracias por ser tan bondadosa conmigo». «Querida mía, no tiene nada que agradecerme», contestó la señorita Wishman alegremente. «Ha sido un verdadero placer tenerla conmigo. Hacía mucho tiempo que no tenía a nadie con quien hablar, alguien comprensiva como usted. Con frecuencia me siento muy sola». «Por supuesto, me doy cuenta», contestó Marisa y se apresuró a salir antes que la señorita Wishman se le ocurriera hacerle más preguntas. Finalmente los sirvientes llevaron sus baúles abajo, y Marisa los guió, vestida con el traje azul y la capa con los que había llegado a Box. Cuando llegó a la puerta del frente, encontró un carruaje cerrado esperándola para conducirla a la estación, y detrás, una carreta con el equipaje, tirados ambos por dos buenos caballos. «Adiós, Turner», dijo Marisa dirigiéndose al mayordomo. «Adiós, señorita. Espero que tenga un buen viaje. Los lacayos le harán una señal al tren para que se detenga y se encargarán de subir a bordo todos los baúles». «Muchas gracias», dijo Marisa. Esta sería la última vez, pensó, en que viajaría en un carruaje del duque, atendida por sus criados, la última vez que disfrutaría del lujo y la grandeza que lo rodeaban. Pero sabía que, por encima de esto, echaría de menos la belleza del castillo. El castillo de Box, el lugar donde ella encontró el amor y lo perdió después. Un amor, estaba segura, que alentaría en su pecho toda la vida. Marisa descendía los escalones de la entrada para dirigirse al carruaje, cuando observó que Turner, que se encontraba junto a ella, miraba sorprendido en dirección al parque. Instintivamente ella volvió también la cabeza. Fustigando a su cabalgadura y galopando hacia ellos a gran velocidad, se acercaba un hombre a caballo. Marisa no lo reconoció al principio, pero un instante después comprendió que era Jim y que venía solo. «Es Jim», dijo rápidamente. «Así es, señorita», contestó Turner. «Tal vez hubo un accidente», exclamó Marisa. «¿Y mi lady?» Sobresaltada, Marisa corrió por el sendero para salir al encuentro del jinete. Cuando Jim la vio, tiró de las riendas de su montura, que sudaba copiosamente por la velocidad a la que lo había hecho correr, y bajó de un salto. «Señorita Mitton, es mi lady». «¿Qué sucedió?», preguntó Marisa. «Se llevaron a la señorita, la raptaron. No pude hacer nada para evitarlo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Marisa desconcertada. «Los huelguistas, señorita, 6 de ellos. 3 venían a caballo, si es que puede llamarse así a las bestias que montaban. Tomaron las riendas del caballo de mi lady y me ordenaron que regresara solo, con un mensaje para su señoría. Ella me pidió a gritos que no la dejara, señorita, pero no había nada que yo pudiera hacer, y pensé que era mejor que viniera a avisarles como ellos querían». Marisa aspiró con toda fuerza. «Deme el mensaje», logró decir y le temblaba la voz.
Jim sacó un sucio pedazo de papel de su bolsillo. Estaba escrito con letras mayúsculas, con rasgos torpes y faltas de ortografía. Tenemos a su hija con nosotros. Va a tener frío y hambre, como los nuestros, si no acepta lo que le pedimos. Marisa miró la nota, tratando de comprender de qué se trataba. Entonces, con un extraño tono de voz, se dirigió a Jim. «Mencionaste a los huelguistas. ¿A qué huelguistas te refieres?» «A los hombres de la mina de hierro, señorita. Hace 3 semanas que están en huelga. Son gente ruda. Solo espero que no le hagan daño a la pequeña milady». Marisa se volvió hacia Turner, que continuaba esperando junto al carruaje. «¿En dónde está su señoría?», preguntó. «Está de cacería con el coronel Fitzgerald, señorita. Como Lord Acton se enfermó ayer, el coronel invitó a su grupo a cazar en su propiedad. Su señoría salió esta mañana a las 8. Debemos avisarle para que regrese inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tomará ir a buscarlo?» «Un jinete necesitaría cabalgar 1 hora a campo traviesa para llegar, señorita. Y su señoría, 1 hora y media para regresar con su carruaje. ¿Le sucede algo a milady?» «Sí, algo muy malo. Debe notificarse enseguida a su señoría. Escribiré un mensaje. Consígame un mozo en las caballerizas para que lo lleve». Turner la miró un momento, como si le sorprendiera que ella estuviera dando órdenes, pero respondió al instante. Lo haré ahora mismo, señorita». Marisa se volvió para entrar de nuevo a la casa y entonces titubeó. «Necesito también un caballo y un mozo que venga conmigo», dijo. «Haga bajar a Gladys. Ella le dirá en cuál de los baúles está mi traje de montar». «Muy bien, señorita», repuso Turner. Entonces, como si no pudiera reprimir su curiosidad, preguntó: «¿Qué le sucede a milady?» «Jim le contará lo ocurrido», contestó Marisa y subió corriendo la escalera. Atravesó el vestíbulo y entró en la biblioteca. Había papel de escribir, pluma y tintero en el gran escritorio que ocupaba el centro de la habitación. Por un momento Marisa recordó lo que había sucedido la noche anterior, cuando el duque leyó el manuscrito, pero descartó aquel pensamiento de su mente y se puso a pensar solo en Aline. La niña debía estar aterrorizada, estaba segura, deseó haber estado a su lado cuando sucedió aquello. Pero ¿cómo podía haber anticipado que fuera a ocurrir algo tan inesperado y tan fuera de lo común en Box? Había oído hablar de gitanos que robaban niños para venderlos a los mendigos, pero nunca imaginó que los huelguistas de cualquier tipo de industria pudieran hacer algo semejante. Horrorizada se preguntó qué le diría al duque. Él confiaba en que ella cuidaría de Aline y le había fallado. ¿La consideraría responsable de lo sucedido? ¿Importaba acaso? Todo lo que importaba ahora era que Aline estaba sola y asustada. Marisa había visto a sus secuestradores la semana anterior, cuando ella y Aline cabalgaron hasta la mina y hablaron con 3 de los mineros. Recordó ahora que uno de ellos había preguntado si Aline era la hija del duque. Tal vez, al ver a la niña, concibieron la idea de raptarla para obligar al duque a aceptar sus demandas. «Yo tuve la culpa», pensó Marisa con angustia, deseando gritar con desesperación al imaginar a Aline en poder de esos hombres. Pero era importante no perder la cabeza y actuar con rapidez, sin esperar por el duque. Pasarían 2 a 3 horas antes de que él pudiera regresar al castillo. Aline no podía quedarse tanto tiempo sola, abandonada a su suerte. Deprisa, Marisa escribió una nota. «Han raptado a Aline. Por favor, regrese inmediatamente. Marisa Mitton». Dobló el grueso pliego de papel blanco decorado con la corona ducal en una esquina y lo puso dentro de un sobre que dirigió a su señoría, el duque de Milverley. A continuación salió corriendo de la biblioteca para entregárselo a Turner, quien esperaba en el vestíbulo. «Envíele esto inmediatamente a su señoría», dijo Marisa. «Un mozo está esperando», contestó Turner, «y Gladys ha identificado el baúl que contiene su traje de montar, señorita. Un lacayo lo llevó a su dormitorio». «Magnífico. Encárguese de que esté listo también un caballo para cuando yo me haya cambiado». Marisa hablaba con un tono de autoridad que no había empleado antes con los sirvientes. Sin esperar la respuesta de Turner, subió corriendo la gran escalinata y la escalera que conducía a su dormitorio. Le tomó menos de 5 minutos cambiarse y bajó corriendo de nuevo. El caballo que montaba habitualmente la esperaba frente a la puerta principal. Junto a él, montado en otro estupendo ejemplar, se encontraba Hanson. Comprendió por la expresión sobresaltada de los sirvientes que la despidieron que todos estaban profundamente preocupados, pero no se detuvo a dar explicaciones. Cuando la ayudó a montar, Turner le dijo en voz baja: «El mozo ha partido ya a buscar a su señoría, señorita. Todos esperamos que no le haya pasado nada a milady».
Eso espero yo también, contestó Marisa. Como su caballo estaba nervioso, Marisa, seguida por Hanson, galopó a través del parque, y solo hasta que llegaron al bosque y se vieron obligados a avanzar con más lentitud, habló con él. ¿Por qué están en huelga los mineros?, preguntó. Dicen que la mina ya no es segura, señorita, contestó el jefe de los palafreneros. Un hombre fue aplastado por un derrumbe causado por andamios defectuosos dentro de la mina, hace casi un mes. ¿Murió? Sí, señorita, pero el señor Nicholson, según tengo entendido, se negó a darle una compensación a su familia. ¿Quién es el señor Nicholson? El representante de su señoría, señorita. Él administra toda la propiedad y siempre ha estado en contra de los mineros. Hace años que quiere cerrar la mina, pero su señoría no quiere oír hablar de ello. ¿Por qué no? Su señoría alega que la mina se ha explotado desde los tiempos de su abuelo y su padre. Si él despidiera a los mineros, estos no tendrían trabajo porque no saben hacer otra cosa. Se morirían de hambre o tendrían que vivir de la caridad pública. ¿Qué tipo de hombres son? Hombres rudos, señorita. No podrían trabajar más que en las minas. Hanson se quedó callado por un momento antes de añadir. Mi abuelo, cuando era muy joven, trabajaba en una de las minas de hierro de la propiedad. Se las consideraba esenciales en esos días. Había muchas en el país, según creo. Es cierto, señorita. Pero como quemaban madera en los hornos y ello significaba que tenían que talar demasiados árboles, la mayor parte de las minas cerraron. Pero la mina de su señoría usa carbón mineral. Vi mucho el otro día cuando Aline y yo cabalgamos cerca de la mina. Hanson miró a Marisa por un momento, extrañado de que ella se hubiera acercado a la mina. Fue el padre de su señoría quien hizo traer ese tipo de carbón. Construyó una vía para transportarlo desde la carretera principal, y los mineros empujan las carretillas sobre rieles hasta la entrada misma de la mina. Me pareció que había bastantes hombres trabajando allí. Deben ser 30 o 40, señorita. ¿No son demasiados? Es una mina grande, señorita, y muy larga, pero el señor Nicholson no ha querido gastar nada en ella desde hace años, y los andamios ya están muy gastados. Algunos se pudren por la humedad, y los hombres se han quejado que con frecuencia no les proporciona los instrumentos adecuados ni las herramientas que necesitan. ¿Qué sucede ahora? ¿Que están en huelga? Padecen hambre, señorita, contestó Hanson con voz sombría. Habían salido del bosque y Marisa acicateó su caballo. Interrumpió la conversación y se concretó a llegar a la mina lo más rápido posible. Cuando le distinguió a lo lejos, frenó su caballo a la sombra de unos árboles y dijo: «Quiero que se queden aquí, Hanson». «No va a ir sola, señorita». «Estaré más segura sola que si viene conmigo. Voy a hablar con esos hombres, y si no me dejan volver para informarle al duque de lo que está sucediendo, me quedaré con mi lady». Miró hacia la mina y añadió: «Espere aquí. Si no he vuelto en una hora, regrese al castillo y comuníquele al duque lo sucedido». «Haré lo que mande, señorita, pero tenga cuidado». «Trataré de tenerlo», contestó Marisa. Se alejó galopando velozmente y el palafrenero la miró alejarse con expresión preocupada. Los mineros sin duda la vieron acercarse, porque cuando llegó a la entrada de la mina había esperándola por lo menos 20 hombres. Marisa detuvo su caballo y se le paralizó el corazón al notar que los hombres no solo parecían rudos, sino que muchos de ellos miraban agresivos. La miraban agresivos con gruesos palos y estacas en la mano. «Soy la señorita Mitton, la institutriz de milady», dijo Marisa con voz llena de suavidad. «He venido a ver si puedo prestar alguna ayuda, y me refiero a una ayuda verdadera». «¿Qué puede usted hacer?», preguntó un hombre anciano con aspereza. «Sí, ¿qué puede hacer?», repitieron los otros con un coro de voz desagradable. «Ante todo, quiero que me digan si Lady Aline está a salvo y si no está asustada. Es solo una niña y aunque ustedes, caballeros, tienen derecho a exponer sus dificultades, no creo que deban hacerla sufrir innecesariamente». «Nuestros hijos sufren», dijo uno de los hombres. «No han comido nada desde hace 3 días». Es cierto», dijeron varios más. «Entonces, tratemos de arreglar ese asunto lo más pronto posible». «Sí, y lo arreglaremos en nuestros términos», contestó el viejo que había hablado al principio. «De lo contrario, la hija del duque sufrirá también». «Llévenme con ella», dijo Marisa con firmeza, «y después explíquenme exactamente cuáles son sus condiciones. Tengo entendido que la mina no es segura». «Es peligrosa en muchos sitios», repuso el hombre. «Y si el duque viene tras nosotros con la policía o los militares, llevaremos a su hija más adentro aún de la mina». «No me digan que la tienen en la mina ahora», exclamó Marisa horrorizada.
Le tiene mucho miedo a la oscuridad. Entonces es allí donde debe estar, contestó otro hombre. Ayúdeme a desmontar, dijo Marisa bruscamente. Por un momento temió que los mineros se negaran a hacerlo, pero varias manos se tendieron para ayudarla a poner de pie en tierra. Entonces sintió un poco de miedo porque los hombres eran mucho más altos que ella. Mirando al hombre de más edad, dijo con voz serena: «Condúzcame a donde está Lady Aline, para que pueda comprobar que no le han hecho daño. Después discutiremos qué podemos hacer para ayudarlos a ustedes. El duque no está en casa, pero he enviado a un jinete en su busca. Sin embargo, su señoría no llegará al castillo antes de 3 horas. ¿Será verdad eso?», preguntó el hombre. «Es la verdad, se los juro», contestó Marisa. El viejo la miró fijamente, como para asegurarse de que no mentía. Satisfecho, dijo con aspereza: «Venga conmigo». Hubo algunas tibias protestas procedentes de los otros hombres, pero el anciano, sin prestarles atención, condujo a Marisa hacia la entrada de la mina. Ella se recogió la falda y entraron juntos en la oscuridad. Una linterna con una vela en el centro colgaba de la pared. El hombre tomó a Marisa de la mano y empezaron a descender por un túnel oscuro y sin ventilación. Marisa, que lo seguía, tuvo que inclinar la cabeza, pues su sombrero de copa alta le impedía mantenerse erguida. Olía a tierra húmeda, a carbón quemado, a sudor y al miedo indefinible que parecía flotar en el aire. Marisa temió que se derrumbaran las paredes del pasadizo o que el precario techo le cayera en la cabeza y la aplastara. Comprendió lo que significaba trabajar en ese sitio año tras año, preguntándose todos los días si se saldría con vida de allí. Finalmente el túnel se ensanchó. Entonces, a la luz de otra linterna, Marisa pudo ver a una pequeña abertura. Vio de pronto a Aline, que estaba sentada en una caja de madera, y cerca de ella, sentado también, a un hombre que la vigilaba. Aline lanzó un agudo grito de alegría al ver a Marisa, y poniéndose de pie de un salto corrió hacia ella. «¡Ha venido! ¡Ha venido! Tenía tanto miedo de que no me encontrara nunca», exclamó Aline echándose a llorar. Marisa, arrodillándose, la rodeó con sus brazos y la estrechó contra su pecho. «No te preocupes, cariño», dijo tratando de tranquilizarla. «Ya estoy aquí». El hombre que estaba sentado junto a Aline se puso lentamente de pie. «Ella está bien», dijo en un tono malhumorado. «No le ha pasado nada». «No, por supuesto que no», dijo Marisa, «pero le tiene miedo a la oscuridad. Fue muy amable de su parte quedarse con ella». «Yo la cuidaba para que no se escapara», dijo el hombre. «Trató de hacerlo varias veces». «Traté de irme de aquí», murmuró Aline entre sollozos, «pero él me detuvo». «No te preocupes, queridita. Estoy segura de que estos caballeros te dejarán salir ahora afuera, mientras hablamos», dijo Marisa mirando al anciano. «¿Podemos hacerlo, por favor?». El hombre pareció sentirse incómodo y no se atrevió a mirarla a los ojos. «Tiene solo 9 años», dijo Marisa suavemente. «Hablemos afuera». «Supongo que podemos hacerlo», gruñó el hombre, «pero no crea que se la va a llevar a casa. La retendremos aquí hasta que el duque reconozca nuestros derechos». «Oh, haga que papá acceda», murmuró Alice en voz baja, dirigiéndose a Marisa. «Estoy segura de que el duque responderá a las demandas si son razonables», dijo Marisa. «Claro que son razonables», dijeron a la vez los dos hombres. «Tengo la impresión», continuó Marisa, «de que su señoría no tiene la menor idea de que las dificultades por las que están ustedes atravesando. Es posible que no sepa siquiera que están en huelga». «El señor Nicholson lo sabe perfectamente», dijo el anciano. «El señor Nicholson no es el duque», replicó Marisa. «Y ustedes saben también como yo que cuando los mensajes pasan a través de otra persona, es fácil que se distorsionen las cosas». Marisa se incorporó y, aunque apartó los brazos de la niña, retuvo firmemente la pequeña mano en la suya. «¿Y ahora podemos discutir esto a la luz del sol? Detesto este lugar tan sombrío tanto como la niña». «Pero nosotros tenemos que soportarlo», dijo el hombre que había estado sentado junto a Aline. «Imagino que no traerán aquí a sus niños», protestó Marisa, y el hombre no contestó. Lentamente avanzaron por el mismo camino que Marisa había recorrido. Entonces, al salir a la luz del día, Aline se frotó los ojos, manchándose la cara con sus manos sucias al hacerlo. Los hombres que rodeaban la entrada exhibían una torva expresión. «¿En dónde podemos sentarnos a hablar?», preguntó Marisa con voz gentil, como si se encontrara en una amena reunión. «Creo que sería más cómodo que estar de pie». Caminó al decir eso entre las hileras que formaban los hombres, más allá de los montones de desperdicios y basura que rodeaban el frente de la mina. Se sentó e hizo que Aline la imitara.
Los hombres, que no parecían impresionados en lo absoluto por su actitud, la rodearon formando un círculo para evitar que escapara. «Por favor, siéntense», suplicó ella. «Son todos ustedes tan altos que me siento abrumada». De mala gana los hombres obedecieron. Marisa le ofreció a Aline su pañuelo para que se limpiara la cara y dijo después en tono amable: «Ahora díganme exactamente qué es lo que desean». Todos trataron de hablar al mismo tiempo, hasta que finalmente Marisa insistió en oír primero al hombre mayor. Resultaba obvio al escucharlo que sus quejas eran perfectamente justificadas. Tomó algún tiempo escuchar a todos los que desearon hablar. Como había dicho Hanson, no se había introducido ninguna mejoría en la mina en largo tiempo. Tampoco se había gastado un centavo en reparaciones, ni en proveerla de las más elementales medidas de seguridad. El hombre, que había muerto aplastado al venirse abajo uno de los andamios, había dejado una viuda y 5 hijos, quienes habían logrado sobrevivir gracias a la ayuda que le prestaban los demás con su exiguo salario. No era extraño que los hombres se hubieran declarado en huelga en un acceso de rebeldía. Era evidente que el señor Nicholson detestaba a los mineros y que, simplemente, los había abandonado a su suerte. El hecho de que no estuvieran explotando la mina, evidentemente, no preocupaba a nadie, y los mineros, tratando de resistir, se estaban muriendo de hambre lentamente. Habían logrado cazar unos cuantos conejos, se habían comido todas las gallinas que les proporcionaban huevos antes de la huelga, y finalmente se habían entregado a la desesperación. Cuando Marisa y Aline cabalgaron cerca de la mina, algunos de los hombres más jóvenes propusieron raptar a la niña en un último esfuerzo por obtener la atención del duque. Y eran los más jóvenes ahora quienes se expresaban con más ferocidad. «Si el duque no nos concede lo que pedimos, llevaremos a la niña a la mina y la esconderemos donde nadie pueda encontrarla, y si muere de miedo no será nuestro asunto». El joven que pronunció esas palabras lo hizo con tanta hostilidad que Aline tembló de pavor, y volviéndose hacia Marisa ocultó la carita en el hombro de ella. «Tonterías», dijo Marisa con una sonrisa. «Ustedes son demasiado buenas personas para hacer una cosa tan cruel. Lo que voy a sugerir es esto. Volveré a caballo al castillo y le explicaré al duque tan pronto como regrese lo que ustedes me han dicho. Entonces lo traeré aquí para que vea la mina y discutan con él los problemas». «Lo más probable es que envíe a Nicholson con la policía», dijo uno de los hombres. «Les prometo que no hará tal cosa. Solo les pido que confíen en mí». «Pero no se la llevará con usted», dijo uno de los hombres señalando a Aline con el dedo. «No, por supuesto que no», aceptó Marisa. «Comprendo perfectamente que quieran retenerla como rehén». «Lléveme con usted, no me deje aquí», gritó Aline. «Escúchame, Aline», dijo Marisa para que todos la oyeran. «Tú representas en estos momentos a tu padre y a toda la propiedad. Estos hombres tienen una queja que me parece perfectamente justificada, y tu papá lo comprenderá así». Abrazó a la niña antes de agregar: «Estoy segura de que a él no le han dicho la verdad de lo que sucede aquí. Tal vez no sepa lo mucho que han sufrido, ni que un hombre murió por el estado de abandono en que está la mina. Lo traeré conmigo para que pueda apreciar la situación con sus propios ojos». «Yo quiero ir con usted», suplicó Aline con su voz patética. «No puedes hacerlo, porque estos caballeros temen que nos vayamos y no volvamos nunca. Pero voy a sugerirles, Aline, que te lleven a una de sus casas. Estoy segura de que allí encontrarás alguna niñita de tu edad». Marisa se esforzó en sonreírle a Aline. «Quiero que hables con ella, y le hables de los juguetes que hemos puesto a un lado, y si ella los desea, los traeremos un día en la carreta con el pony». «No quiero quedarme aquí sin usted», murmuró Aline. «¿Y quieres que tu papá piense que eres una cobarde? ¿Cree que papá querría que yo me quedara aquí?» «Claro que sí, porque tú estarás en representación de él». «No tardaré, Aline, cabalgaré deprisa a casa, esperaré a tu padre y ambos volveremos lo más pronto posible. Pero antes que nada, voy a pedirle a esos caballeros que me enseñen el sitio donde vas a estar mientras regreso». Se puso de pie y los hombres se levantaron también. «Supongo que estará bien», dijo uno de ellos con aire de duda. «Si tenemos a la niña, no traerá gente armada contra nosotros». «Por supuesto que no», les aseguró Marisa. «Yo se los prometo. Y les prometo también que traeré al duque solo. No vendrá nadie con nosotros, ni policías, ni guardias, ni mozos. Solo vendremos él y yo. ¿Les parece justo?» «Si es que viene», dijo un hombre con escepticismo, pero los demás ya habían aceptado la propuesta de Marisa. «Ahora llévenme al sitio donde tendrán a Lady Aline», dijo ella. «¿Quién de ustedes tiene una niña de 9 años?» «Yo la tengo», contestó un hombre, «y otros 5 chiquillos». «Bueno, vamos a conocerlos.
dijo Marisa sonriendo. Caminaron lentamente en dirección a la casa de un grupo de compacto, a través de la hierba. Algunas de las casas se veían particularmente sucias y descuidadas, y Marisa observó, con una sensación de alivio, que aquella a donde se dirigían se veía un poco menos ruinosa. Hasta tenía varios cristales en las ventanas. Vio a mujeres y niños en los umbrales de las casas, y varios perros tendidos afuera. Pero todos permanecían anormalmente quietos y callados. Los niños debían estar gritando y jugando, los perros ladrando, pero solo uno de los animales levantó la cabeza con un lastimero gemido. Entonces, horrorizada, Marisa comprendió. Todos estaban débiles por la falta de alimento. Se adivinaba en los pálidos rostros de las mujeres y los niños, en los ojos cansados y opacos. El interior de la casa del minero era deprimente. En la chimenea ardía un pequeño fuego, encendido con leños recolectados de los bosques cercanos. Los muros estaban ennegrecidos por el humo y el yeso se había caído a pedazos. El mobiliario consistía de una mesita desnuda, 3 sillas rotas y unos colchones viejos en el piso, cubiertos de frazadas hechas jirones y pedazos de trapo. Una mujer sentada junto al fuego amamantaba a un bebé. Marisa notó con alivio que su rostro era bondadoso. Había 2 niñas en la habitación y otros 2 chiquillos más pequeños. Una de las niñas era de la edad de Aline y otra algo mayor. Estaban descalzas, pero sus vestidos rotos se veían relativamente limpios. Todos se quedaron con la boca abierta cuando Marisa entró en la habitación llevando a Aline de la mano. El minero le explicó a su mujer que Aline se quedaría con ella hasta que el duque llegara a la mina, recomendándole que no la dejara escapar. La mujer retiró al bebé de su pecho y se puso de pie. «Aquí no tenemos comodidades, señorita», dijo dirigiéndose a Marisa. «Ya lo veo. Los niños tienen hambre. No han comido más que unas cuantas hierbas», murmuró la mujer. «Algunos de los hombres han salido a tratar de conseguir algo sin importar los medios. Los acusarán de ladrones si los descubren», dijo su marido con voz áspera. «¿Cómo se apellidan ustedes?», le preguntó Marisa a la mujer. «Craig, señorita». «Le agradecería profundamente, señora Craig, que cuidara a Lady Aline mientras yo vuelvo al castillo». «Haré lo mejor que pueda», contestó la señora Craig sin convicción. Se inclinó hacia Aline. «Veré qué arreglos puedo hacer para que los niños reciban alimentos», prometió Marisa. «Quédate con estas niñas y te prometo que traeré a tu papá tan pronto como pueda. Recuerda que quiero que seas valiente y que demuestres a todos tus buenos modales». Los ojos de Aline se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Simplemente rodeó con sus brazos el cuello de Marisa y la abrazó. «Estoy orgullosa de ti», dijo Marisa con suavidad. Entonces, irguiéndose, le dijo al padre de los niños: «Ahora, si me devuelven a mi caballo, volveré al castillo y traeré conmigo al duque». Al salir encontró su caballo esperando. Los otros hombres la miraban con curiosidad y con cierta desconfianza, pero la ayudaron a montar. En el momento en que empezaba a cabalgar, uno de ellos exclamó con involuntaria admiración: «Buena suerte, señorita». «Eso es lo que espero traerles a ustedes», contestó Marisa y se alejó a todo galope. Fin del capítulo 7 de esta maravillosa novela. Como vemos, casi todas las novelas de Barbara Cartland terminan en el capítulo 7. Sin embargo, esta trae algunos capítulos adicionales porque la historia es bastante pesada y hay que desarrollarla bien. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.